de todas las demás es ser igual que Dios. Puede que el lenguaje que utilice no sea este. Puede que el lenguaje que alguien utilice en otro contexto cultural, en otra religión, en el ateísmo o en diferentes formas de cristianismo, no sea esta que yo acabo de usar. Casi nadie va a decir yo quiero ser igual que Dios, porque es una barbaridad de frase. Incluso los que tengan una idea de Dios completamente diferente a la nuestra, son conscientes, sea como sea que enmarquen o definan Dios, esa palabra, que ser igual que Dios, pero en el fondo, en la realidad de la vida cotidiana, en nuestras decisiones, en cómo somos y hacemos, lo que deseamos es que nadie nos gobierne. Y eso es literalmente casi es sinónimo de querer ser como Dios. Querer ser el que decide el destino, el futuro y solo la realidad delante nuestro, la enfermedad, las dificultades, cuando nos superan, nos ponen en nuestro sitio y nos abren los ojos a que no es posible. Pero a veces vivimos en esa fantasía. El libro de Filipenses lo vamos a estudiar a partir del 15 de septiembre en adelante durante casi 3 meses. Y esto de hoy es como una especie de menú degustación, vamos a llamarlo así, porque voy a ir paseándome por el libro de Filipenses un rato, como un abrir boca, para que empieces a escuchar estos versículos. Te invito, no voy a hacer una invitación al final o quizá haga otra, pero te invito desde ya a que el próximo mes te acerques a este libro y empieces a leerlo. Empieces a leerlo, a leerlo. Este libro sale en 10 minutos. Este libro tiene 104 versículos. Esto se lee en nada. Si pones una Biblia en audio, son menos de 12 minutos. Así que tienes un mes por delante y te invito a leerlo unas cuantas veces, incluso a leerlo en diferentes maneras, olvidándote de los números de los versículos, los capítulos, quizá escúchalo como un todo, léelo en diferentes versiones, porque del 15 de septiembre en adelante vamos a ir ahí detallito por detallito, desempaquetando todo el libro. Pero hoy me gustaría acercarme al libro y que vieras conmigo qué hay en este libro, cuál es el propósito de esta carta, de esta breve carta, y descubrir quizá algunas cosas juntos para empezar. Lo primero es que esto es una carta, es una epístola, y las cartas, esto ya lo he explicado otras veces, pero vale la pena mencionarlo de nuevo, las cartas son como la mitad de una comunicación, son como media comunicación, son respuestas a algo que otra persona está diciendo. Es como escuchar una conversación de 2 personas, pero solo escuchas a una de las personas. Algunas veces he puesto el ejemplo de cuando vas en el transporte público y alguien se pone a hablar por teléfono, ahí, gente que no tiene ningún tipo de... no le da vergüenza hacer eso y se ponen a hablar de lo que sea y tú estás oyendo lo que dice esa persona, pero no estás oyendo el otro lado del teléfono. Inmediatamente tu cerebro se pone a intentar completar la conversación. ¿Qué le estarán diciendo a esa persona para que responda a esto? ¿O estás haciendo ahí tus cábalas? Las cartas en el Nuevo Testamento son algo parecido a eso, porque Pablo escribe porque le han dicho cosas, le han comunicado cosas, sabe cosas de la iglesia que está en esa ciudad, por ejemplo en Filipos, y contesta. Entonces, cuando tú lees estos versículos, si quieres contextualizarte bien, tienes que aprender a leer como ¿a qué está respondiendo esto? ¿De qué está hablando aquí? ¿Qué le deben haber preguntado? Es parte de lo que hay que hacer con estos textos, con las cartas. El texto que ha leído Xavi es seguramente más allá de un versículo... ¿Cuál es el versículo más famoso de Filipenses? El más famoso, que está en las zapatillas de todos los deportistas en Estados Unidos. Llegaremos a él y Dios quiera que podamos ponerlo en su contexto. Es el texto seguramente más mal utilizado de la actualidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, puedo robar un banco porque Dios me fortalece, todo vale porque Dios me fortalece. Llegaremos. Ese es el versículo más famoso seguro de Filipenses. Pero el texto más conocido, sin ninguna duda, es este, que es una especie de himno cristológico. Hay 3, básicamente, en el Nuevo Testamento de este calibre. En Hebreos hay otro, en Colosenses hay otro.
himnos donde están súper condensados en unas pocas frases las maravillas de Cristo. Cristología, himno cristológico. Entonces, mucha gente, con cierta razón, y por eso también estoy empezando por aquí, supone que ese debe ser el mensaje principal de la carta, es decir, esto es lo más teológico que hay en esta carta. Hay un hábito en Pablo de escribir una primera parte de la carta normalmente más teológica y una segunda parte mucho más parenética o exhortativa o de consejitos, tips, ¿vale? Eso es lo que significa parenético, pero para quien le guste la palabra. Primero teología y luego práctica. Entonces muchas personas, sobre todo en el mundo actual en el que primero estudiamos y luego trabajamos, o sea, hay un formato en nuestras mentes que dice, bueno, primero la teoría y luego la práctica. Y entonces empezamos por la teoría a saco. Vamos a absorber teoría, ya encontraremos el punto en el que sirve. Los que tengáis una carrera universitaria habréis descubierto que muchas de las cosas que estudiasteis nunca las habéis encajado en ningún sitio. ¿Os ha pasado eso? Muchas horas, no digo que no sean necesarias, solo digo, a lo mejor el sistema no es perfecto para todo. Pablo no empieza en esta carta con ese texto tan teológico, está en el segundo capítulo de 4 capítulos. Y el texto hay que leerlo desde el versículo 1 para entender lo que significa. Y normalmente lo empezamos a leer en el versículo 6. Es decir, el himno per se, de hecho, ¿lo habéis visto en las pantallas? ¿Habéis visto que cambiaba incluso el formato? El himno empieza ahí en el versículo 6 y empieza a narrarte un descenso, primero, en el que Jesús es Dios, pero no se aferra a eso y decide hacerse como un hombre, y es como los teólogos lo dibujan como una bajada, ¿no? Como ir bajando escalones. Pero no solo un hombre, sino un siervo, no solo un siervo, sino un siervo que sirve hasta la muerte, vas bajando escalones. Y no solo una muerte, sino muerte en cruz. Y podríamos pasarnos rato analizando cada escalón para que des cuenta de cómo a esto le llaman la humillación de Cristo. La humillación. Pero el himno no acaba ahí. Dice, por esto, empieza el versículo 9, por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, el completo del himno es la narración de la humillación de Cristo hasta lo más bajo y la exaltación de Cristo por parte de Dios Padre por haber aceptado hacer todo lo que hizo. Y Pablo mete esto ahí y una tentación cristiana es como la de, qué bonito, y como cuando cantamos algunas canciones y lo que cantamos es suficiente. Lo que estamos diciendo, el contenido es tan grande que podemos... ¿Os ha pasado esta mañana a alguno? Que estás cantando, estás diciendo cosas tan grandes, pero para ti son ciertas. Entonces te lleva, no solo te involucras, estás diciendo eso de verdad, estás sintiéndolo, y es tan grande lo que estás diciendo, es tan grande la revelación que hay en tu vida de lo que Cristo es y ha hecho, que lo que estás cantando es como que fuera suficiente. Déjame decirte que para Pablo no es suficiente. Si tú estás cantando esta de Hillsong que hemos cantado al final, como dice Mine, que a mí se me van las letras. ¿Cómo es el coro? Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi rey. Entonces, ¿mi rey? ¿A quién le llamas mi rey? Bueno, a lo mejor en plan cariñito, si eres latino, mi rey, ¿no? En tu casa a lo mejor, pero mi rey. De hecho, en España, que somos un país monárquico, pero antimonárquico a la vez, tenemos un rey y pasamos de él. Es como por obligación casi. Decimos cosas muy grandes. Pablo no dice estas cosas porque sí. Y el día que descubramos que en las Escrituras toda teoría, toda teología responde a una necesidad de vida real y práctica, dejaremos de escuchar un sermón, una predicación o algo que interpretemos como contenido teórico o teológico, como si fuera una clase, como si fuera algo académico, información para llenar de ideas, o como si luego fueras a jugar al trivial con esto. Como si luego por la tarde te fueras a comer con la familia, hicieras un trivial bíblico y el que tenga más información gana. Estamos viviendo de esa manera. Pero la propuesta bíblica no es saber, es vivir. Vivir. Y si sabes mucho, pero vives muy poco de lo que sabes, la propia Biblia dice que en el fondo no sabes.
Es como que no ha hecho poso eso. Está en algún armario en tu cerebro, probablemente, pero no ha llegado al sitio al que tiene que llegar. Y Pablo dice, en este texto, en el capítulo 2, al principio, ya os he dicho que eso empieza en el 6, pero en el 2 dice, voy a ir al 3, dice, nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como superiores. ¿Cómo? No está diciendo que nadie sea superior a nadie. Nadie está diciendo aquí que nadie sea superior a nadie. Está diciendo que es una consideración. Es como si tú fueras más que yo. Nos está proponiendo que consideres al otro como si fuera, con un respeto, con una consideración, con un amor, como si fuera. No mirando cada cual por lo suyo propio o por su propio interés, sino también por el de los demás. También no está diciendo que te olvides de tu interés. La Biblia es muy concreta, muy específica, no se escapan las cosas. Y dice entonces, tened el mismo sentir que tuvo también Jesús. Entonces dice ese sentir y te lo explica. ¿Cuál fue el sentir que tuvo Jesús? Lo que hizo, por qué se humilló y por eso Dios lo exaltó. Pero la razón de ser de que Pablo diga esto es que la gente en Filipos tiene tensiones, tiene dificultades, tienen problemas con lo que dice aquí, rivalidades, vanagloria. ¿Te suenan estas cosas? Sino con humildad, o sea que parece que les falta humildad, o sea que tienen orgullo o tienen problemas de orgullo. Considerándoos los unos a los otros, ¿por qué alguien tendría la necesidad de decirle a otro algo así? Si yo me acerco a cualquier tal y te digo, oye, hermano, tienes que empezar a considerar a los otros mejor. Tu cerebro te dice inmediatamente que te lo estoy diciendo porque por alguna razón creo que no lo estás haciendo. Creo que no estás considerando bien a los demás. ¿Te das cuenta? Esta es la lectura que te decía que hay que hacer en las cartas. Si alguien dice esto, es porque hay una necesidad detrás. Es porque la gente no se está tratando como debiera. Porque no se están considerando unos a otros. Así que no es meter teología y cristología porque sí. Es explicarnos por qué Cristo tiene autoridad para pedirnos que nos comportemos de una manera concreta. Porque Él mismo, que tenía más razones que nadie, hizo que sus razones valieran menos que ninguna para salvarte a ti. Entonces, no tienes ningún argumento, no tienes ninguna razón intelectual, emocional, espiritual para decir, no, yo sí puedo conducirme de esa manera. Yo sí puedo tener vanagloria, yo sí puedo rivalizar con otras personas, competir de una forma insana. No. Esto no es lo que nos está planteando este texto. Y de hecho hay una palabra ahí, que es una palabra importante en este libro. Ya te digo que vamos a bailar un poco por el texto, que es la palabra sentir. Este sentir que hubo en Jesús, ¿no? Dice, este sentir. Cuando hablamos de sentir, sabéis que las palabras son dinámicas. Las palabras tú las buscas en un diccionario, tienen una definición, pero si las buscas en el diccionario de aquí 50 años, quizá la definición no sea exactamente la misma. El lenguaje está vivo. El lenguaje crece con la semántica, con el sentido que nosotros le demos. Tú no sabías la palabra meme hace años, ahora tiene un sentido y en tu cabeza es algo. ¿O no? Y la palabra silla, porque a veces la gente piensa, no, esto del lenguaje es un juego, porque cuando dices la palabra silla, pues te imaginarás algo como, probablemente como donde estás sentado ahora. Pero si hace 1000 años decías la palabra silla, la gente no se imaginaba esta estructura de 4 patas, donde tienes un lugar para poner trasero y otro para poner la espalda. Se imaginaban otra cosa porque las sillas eran distintas. Entonces, las palabras cambian, no cambia su significado, cambia el uso que hacemos de ellas en función de la realidad. La palabra sentir ahora mismo no tiene el mismo significado que hace años. Y ahora esto de los sentimientos, del sentir. Fíjate, esta palabra, la palabra que hay detrás de esta palabra española, aquí, es una palabra griega que te la voy a decir, porque si te la digo,
no es una pomposidad, decir una palabra en griego, es para que tú entiendas que puede haber otros lugares donde el texto diga sentir y la palabra original sea otra y sí se corresponda con sentimiento. Pero la palabra que hay aquí, fróneo. Dices, bueno, ¿para qué me sirve a mí esto? Fróneo, ¿no? Pero ¿conoces la palabra esquizofrénico o esquizofrenia? Literalmente significa esquizo, dividir, frenos, la mente. ¿Vale? La palabra significa pensamiento. No significa sentimiento. Significa pensamiento. De hecho, mira, en Mateo son 3 citas, no para que las busques ahora. No para que las busques ahora, solo para que... Para mí es como una demostración de que no me estoy inventando algo. Es decirte, mira, aquí tienes la base bíblica. Entonces, como está grabado, luego lo puedes revisar, lo miras, buscas los textos, etc. Mateo 16, 23 usa esta palabra y la traduce como entendimiento, como entender. Marcos 8:33 como saber. Romanos 12:3 como tener. Busca esos 3 versículos luego, míralos con cuidado, o busca esa palabra en Google mismo, un buscador, y verás que no se está hablando de sentimientos en el sentido romántico. No es como me nace, por ejemplo, decimos, ¿no? Me nace tal cosa. Es como que es un impulso interno que no exige ningún tipo de disciplina, es lo que te apetece hacer esta tarde. Me nace irme a comerme un helado. Casi siempre nos nace irnos a comer un helado. Es algo que no necesita, no quiero, pero voy a ir. No necesitas esa disciplina. Cuando aquí se habla de este sentir que tuvo Jesús, no fue como un impulso natural, como un impulso, como lo que le apetecía hacer esa tarde a Jesús. Estaba ahí con Dios y esa tarde, ay, ¿sabes qué me apetece, Padre? No ser como tú, no ser como yo mismo soy. Me voy a hacer un ser humano, un siervo. Es el impulso que tengo hoy. No fue un impulso, fue algo pensado, meditado, decidido. Esta palabra te habla del contenido de la mente, está la voluntad implicada en ello. Y me hace gracia que se parezca a la palabra freno. Yo creo que una de las cosas que más necesita nuestra mente es un buen freno, como nos dice Santiago, un buen freno, porque nuestra mente corre mucho. Aparece, ¿te acuerdas cuántos versículos te he dicho que tenía Filipenses? Concurso bíblico. 104, bien, los de la memoria, muy bien. ¿Sabes cuántas veces aparece esta palabra fróneo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 veces. 8, si divides 104 entre 8, sale una cifra alta de promedio. Hasta 8 veces aparece esta palabra. Por ejemplo, al principio del libro, Pablo está... El primer capítulo, una de las cosas que hace Pablo, lo que suele hacer cuando envía una carta es orar por la gente. ¿Cuántas veces te dice por WhatsApp, cuántas veces te dicen a la semana, oraré por ti? Por WhatsApp. La voy a aprovechar, esta. Está pasada por el Pisuerga y me voy a meter. Por disciplina personal, para denunciarme a mí mismo públicamente y denunciaros a vosotros también, y para que seamos un poquito más conscientes de que no hay que decir tan rápido oraré por ti. Sí, no lo vas a hacer. Y muchas veces no lo haces simplemente no porque no quieras, sino que se te lleva por delante el tiempo, pero ya lo has dicho. Que tus palabras tengan sentido, tengan valor. Si lo dices, que la persona que está a otro lado pueda contar contigo realmente. Entonces, me encanta que en el versículo 3 Pablo diga, voy a empezar a deciros eso por WhatsApp, aviso. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros. Cuando me acuerdo. ¿Entiendes? O sea, a veces lo lees desde la forma, ¡guau! Cada vez que se acuerda da gracias. Bueno, cada vez que se acuerda. O sea, es cuando tienes la posibilidad. Entonces vas cumpliendo años, tu memoria no es la de siempre. Lo honesto es decir, cosas como, si tienes una lista de oración, te voy a poner en mi lista de oración, que significa que cuando sea que ore, te tendré en cuenta. O si vas a decir, estoy orando por ti, que sea verdad, dentro de tus posibilidades. O cuando me acuerde, tengamos valor para decir, cuando me acuerde, voy a orar por ti. Es una cuestión de sanidad, de ser, porque es que las palabras, empezamos a decir muchas cosas y... Bueno, en el versículo 7, en el contexto de que Pablo ora por la iglesia, les dice, me es justo sentir, fróneo, esto acerca de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón. O luego,
en el capítulo 2 ya las hemos leído, o más adelante en el 3:15 dice, así que todos los que somos perfectos, sintamos esto. Y si sentís algo diferente, también esto os lo revelará Dios. Pero en aquello a lo que hemos llegado, sigamos lo mismo. Que no dice sintamos, aquí dice sigamos, pero es como que estemos en una misma idea, en una misma mente. De hecho, si buscas las apariciones de esta palabra sentir en este texto, verás que hay otras palabras que no siempre, pero muchas veces están al lado. Por ejemplo, la palabra unánimes. Pablo dice varias veces en esta carta, sintamos lo mismo, estemos unánimes, con un mismo ánimo, de un mismo espíritu. Esta es otra que dice. O sea, de hecho hay versículos que son así completos. Sintamos lo mismo, estemos unánimes, tengamos un mismo espíritu. Y te das cuenta de que no está hablando de un sentimiento. No censuro la palabra, no censuro la emocionalidad. Digo que vayamos a lo que significa el texto. Te digo esto porque si de algo va Filipenses, es precisamente de todo esto que te estoy contando. ¿Por qué Pablo ve la necesidad de a esta iglesia en particular, a esta, decirle estas cosas? Sacarles esta cristología, esta alta cristología, para decirles, este es el modo en el que Jesús se condujo. Por eso, en nuestra propia realidad, sea la que sea, este es el modo en el que el Señor nos está pidiendo que nos conduzcamos también nosotros. ¿Qué problemas hay en Filipenses? ¿Por qué Pablo escribe una letra, una carta a ellos? Pues mira, se te menciona varias veces, para que tú veas. Se menciona varias veces, por ejemplo, escucha esto. Solamente que os comportéis, estoy leyendo el 1:27, que os comportéis de una manera digna del Evangelio del Mesías. ¿Te das cuenta que el contenido no es mencionado? O sea, Pablo no está diciendo, la manera digna del Evangelio es esta, es así. Él dice, comportaos de una manera digna del Evangelio. Eres tú el que tiene que llegar a tus propias conclusiones delante de Jesús de cuál es esa manera digna. Y dice, para que ya sea que vaya y os vea, ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes, en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. La palabra combatir, ¿con quién combaten estos? O sea, ¿con quién están teniendo problemas como para que se use la palabra combatir? Y luego cuando llegas al capítulo 3, va a decir, en una carta que habla mucho de gozo, de regocijaos otra vez, os digo, regocijaos. Les dice, en el versículo 2 del capítulo 3 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Son frases duras, son frases fuertes. Les está diciendo, cuidado con los judaizantes, cuidado con los judíos que una vez vosotros habéis abrazado la fe, habéis recibido el Espíritu Santo, están tratando de deciros que además de la fe en Jesús es necesario seguir con todo lo que los judíos seguían antes. Hay que circuncidarse, hay que cumplir esto, hay que cumplir lo otro. Cuidado con la religión, cuidado con ser religiosos. Para ser cristianos hay que cumplir con esto, con esto, con esto. Cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos nuestra propia lista. Un buen cristiano, y tu lista no es igual que la de al lado. Hay siempre matices. Depende de lo que tú hayas sufrido, depende de lo que te hayan enseñado, dónde te lo hayan enseñado. Sin embargo, si tú vas al Evangelio, la reclamación no es exactamente la misma que tú estás tratando de imponer. Y Pablo dice, cuidado con los que tratan de imponer, combatid juntos. Entonces, ¿que ese combate es entre los filipenses o es con otros? Porque a ellos les está diciendo, estad unánimes, estad juntos, con un mismo sentir. El combate no es entre ellos. Sin embargo, están pasando cosas en esta iglesia. Mira el capítulo 4, versículo 2. Esto con un teléfono cuesta más de hacer. Luego digo algo al respecto. En el capítulo 4, versículo 2, dice, ruego o exhorto
a Evodia y a Síntique, que tengan el mismo sentir en el Señor. Oye, esto del mismo sentir en el Señor ya se había dicho antes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y un montón de veces. En general para todos. Esto es, me perdonas Pablo, como si yo ahora dijera aquí, hermanos, hay que portarse bien. Monse Fina, por favor, que a Monse le encanta que le mencione. Por favor, portaos bien. Perdón, por la confianza. A todos os estoy diciendo, portaos bien. Y todo el mundo, sí, es lo que nos corresponde, somos cristianos, tenemos que portarnos bien. Ahora, si coges y dices, y mencionas a alguien por nombre, todas vuestras cabezas harían, mirarían para allá, con plan, ¿qué habrán hecho? ¿Qué habrán hecho esta joven pareja para que se les cite y se les mencione, para ganarse el honor de una exhortación en público que nuestro Señor Jesús nos invita a no hacer? Algún día tratamos Mateo 18 también. ¿Por qué Pablo dice a esta mujer llamada Evodia y a esta mujer llamada Síntique, y puedo decir que son mujeres no porque sus vocales acaban en A, sino porque el registro de tumbas de la época informa que los huesos de esas personas eran mujeres? ¿Por qué le dice a estas mujeres que no se traten mal, que tengan un mismo sentir, porque no lo tienen, ¿no? Entonces aquí los que tiran más por cabeza de familia en plan fuerte dicen, siempre las mujeres, ¿habéis oído algo de esto? Las mujeres siempre tal, no sé qué. Pero una lectura un poquito más cuidadosa del texto, la buena, ¿no? Diríamos. La buena. Dice, ciertamente te ruego también a ti, le está hablando a alguien que no sabemos quién es, porque en la carta también ha mencionado a Timoteo y a Epafrodito, que son los que fundaron la iglesia y su colaborador, y no es a quien les está enviando la carta, porque les dice, os enviaré pronto a Timoteo, o sea, Timoteo no va a recibir la carta, os enviaré pronto a Epafrodito, alguno de ellos quizá es el que lleve la carta, pero no son los que están allí. Ahora, aquí en el capítulo 4 dice, ciertamente te ruego también a ti, genuino colaborador, que las ayudes, ya que ellas, estaba bastante claro que eran mujeres, ¿verdad?, lucharon juntamente conmigo en el Evangelio, también con Clemente y con otros colaboradores, etcétera, etcétera. O sea, estas dos mujeres, seguramente señoras entradas en edad, porque ya lucharon con Pablo, deben tener unos cuantos años. Hay dos razones posibles para que se las esté denunciando públicamente. Número uno, son unas liantes de primera. Tanto que no basta con decirle a todo el mundo, por favor, comportaos, sino que aquí hay una tensión tal que hay que pegar una llamada de atención pública, que eso es algo humillante, pero no vemos a Pablo haciendo mucho eso, salvo cuando menciona a la gente que abandona la fe y le ha causado muchos problemas. Un tal Alejandro, alguna vez Pablo se ponía intenso. Un tal Alejandro, se lo entrego al... Pero no es una tónica o una tendencia que vemos en Pablo, y tenemos bastantes escritos de Pablo. La segunda alternativa es que estas mujeres, que él ya dice que han combatido con él en el Evangelio, son evidentemente pilares fundamentales en esta iglesia, si no el liderazgo de la iglesia o parte del liderazgo de la iglesia, y por lo tanto, ante la tensión que están teniendo personas con mucho peso en la comunidad, digamos que Pablo está pastor que sanciona pastor. ¿Entendéis la línea? Es decir, si estas personas son miembros de la congregación, como cualquier hermano o hermana, pues ya tienen ahí sus ancianos que les llamen la atención. Si no, algo más hay con estas señoras. Pero fíjate que se está combatiendo juntos por el Evangelio, con judaizantes, con personas externas, pero hay una llamada de atención especialmente repetitiva a que no tengan rivalidades entre ellos, a que no haya vanagloria. De hecho, en el capítulo, ya te estoy mencionando casi todos los textos de Filipenses para que los vayas, en el capítulo 1, en la segunda parte, cuando Pablo explica que está preso, otro dato de esta carta es que él la escribe desde una cárcel, esta carta. Y con la autoridad que te da estar en la cárcel, de forma injusta, él dice, pues yo estoy sufriendo esto, estoy viendo esto, pero aquí estamos por el Señor. Estamos por el Señor. Entonces, si yo puedo, vosotros también podéis. Animaos. Vamos adelante. Que las luchas que tenéis, que las dificultades que tenéis, no impidan
combatir por el Evangelio como es digno del Evangelio. Evodia y Síntique, nuestras hermanas. Y entonces la pregunta era, una pregunta que he lanzado al principio es, ¿de qué va esta carta? ¿Hacia dónde quiere ir esta carta? ¿Por qué razón Pablo escribió esta carta? Ya te he dicho que al principio de las cartas, la mayoría de ellas, Pablo hace una cosa, que es orar. Y son oraciones que muchas veces pasamos por alto en lo que tiene que ver con entender el sentido de la carta. Es decir, que Pablo ora cosas como muy grandes. Te vas al capítulo 1 de Efesios o al capítulo 1 de Colosenses y las cosas que Pablo ora por la iglesia no son cosas que tú y yo oramos. Tú y yo oramos normalmente por salud, por sanidad, por trabajo, por bienestar, por muchas cosas. Pero no solemos orar que la luz resplandezca sobre su rostro y la gloria sea tal. Esas cosas grandes, teológicas, que ves a Pablo mencionando cuando les dice que ora por ellos. Y como son tan grandes, normalmente tú las lees y dices, bueno, porque este tipo era muy espiritual y oraba estas cosas. Son como cosas que asumimos. Y no te das cuenta la relación que tienen las oraciones que hace Pablo con las razones por las cuales les está escribiendo la carta. Pero si ahora te vas a la oración que se hace en Filipenses, vas a descubrir, ahora que te va sonando, porque te estoy intentando invitar a darte cuenta de los trending topics de Filipenses, que hay una invitación constante a estar unánimes, juntos, no rivalizando, combatiendo juntos por la fe, no teniendo enemistades entre nosotros, con cuidado con los que desde fuera intentan dañar a la familia o a la comunidad malintencionadamente. Ahora que todo eso ya te suena, vas al capítulo 1 y lees lo que Pablo ora por ellos. Dice, empieza con ese versículo que os he leído, de me es justo sentir esto acerca de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes de mi gracia. Dios me es testigo de cómo os anhelo vehementemente. ¿Ves? Cuando dices estas cosas dices, bueno, yo no anhelo vehementemente a nadie. Entonces te desconectas. Conéctate. Simplemente son palabras que se usaban más en esa época y que tienes que poder abrazar. Y le dice, y esto oro, 2 puntos. Es como muy, no hay confusión. Y esto oro, 2 puntos. Y a continuación le va a decir cuál es la oración. No te pierdas, estate conmigo. Le dice, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento, para que sepáis discernir lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables hasta el día del Mesías, hasta el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesús Cristo para gloria y alabanza de Dios. Punto y final de la frase. No son oraciones largas. Son cosas densas, pero concretas. No se está orando ahí por la paz del mundo y tal, no sé qué. Y sí, puedes orar por la paz del mundo, pero a veces te puedes orar por todo y por nada. Pablo ora cosas muy concretas. De hecho, si él oró esto con discernimiento sobre esta iglesia, te voy a hacer la interpretación de lo que estaba pasando. Oro que vuestro amor abunde aún más, porque falta. Por eso pido que abunde más. O sea, reconozco que hay amor, porque estoy diciendo que abunde más. Por lo tanto, estoy reconociendo que hay amor, pero falta. No es suficiente. Hay amor, pero necesitamos que abunde más. Y más, 2 veces lo dice. El énfasis tendrá algún valor. A lo mejor está queriendo decir, este es el punto, familia. Amor, que abunde más y más. Ahora, la comprensión del amor hoy día, y entonces, cada uno entiende lo que quiere. Así que Pablo va a ser muy concreto y específico. No vale cualquier amor. Va a decir, ¿de qué amor? Siempre pido eso y hoy me está como... Sí, quítamelo, por favor, que me quita la hoja todo el rato. Gracias, amigo. Que el amor abunde más y más en pleno conocimiento y en todo discernimiento. Pablo está diciendo, una de dos, o que no hay suficiente amor, o que es un amor al que le falta conocimiento. Es un amor sin discernimiento. Y parece que no todo vale.
Solo amor. No, solo Cristo, solo la palabra, ¿no? Pero solo amor. Porque el amor lo llevamos al sentimiento. Incluso el sentir no es solo sentimiento, es pensamiento, sentimiento, decisión. Esta es la carta en la que Pablo va a tener la osadía de decirte en lo que tienes que pensar. Si hay algo bueno, si hay algo justo. ¿Recuerdas el texto en el capítulo 4? Llegaremos a él también. En esto pensad. Te está diciendo en lo que tienes que invertir tu mente. Y somos antidisciplinados en estas cosas. Nos dejamos pensar cualquier cosa, nos dejamos sentir cualquier cosa y no ponemos ningún freno. Pero las Escrituras nos están invitando, no solo en esta ocasión, en muchas, a poner frenos. Bueno, Santiago dice que nuestra lengua como los caballos. Pues tu lengua detrás de tu mente. En esto pensad todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable. En eso. Gasta tu mente en esto. ¡Ay, qué novedad en las Escrituras! No. Ya Josué recibió una palabra del Señor de que meditara de día y de noche. ¿En qué? ¿En qué? Gasta tu mente en eso. Tenemos muchos conflictos entre nosotros porque nos estamos dando el permiso de gastar nuestra mente en lo malo, en las malas intenciones que debe tener el otro, que está al otro lado. Siempre sospechando lo peor del otro. Puedes quizá analizar sus acciones, pero no sabes cuáles fueron sus intenciones. Y no vas a ir a preguntar. Te vas a quedar en tu casa creando tu propia película. Pero Pablo dice, en esto pensad. Y voy a corregir mi frase antes. Y una de las expresiones más notables del Espíritu Santo en tu vida, del fruto del Espíritu Santo, es el dominio propio. Dominio propio. Que significa que cuando este propio va pensando cualquier cosa, este propio es el que tiene que ponerle dominio. Y Dios le dijo a Caín, tira para atrás, ¿eh? El pecado está a tu puerta, pero tú tienes que dominarlo. Y Caín no tenía el Espíritu Santo. Pero tenía una mente que le había regalado Dios, que tenía posibilidad de tomar decisiones. En esto pensad, unánimes. Se nos debería caer la cara de vergüenza por nuestras rivalidades, por nuestras disputas. No por tenerlas, porque somos humanos, sino por la actitud que tomamos cuando las tenemos. Porque cuando las tenemos, no actuamos como el Señor nos está pidiendo que actuemos. Poniendo freno, teniendo dominio propio y buscando. Te voy a recordar lo que hace que Pablo haga cristología alta. Considerando a los demás como superiores a ti mismo. Ay, es que lo que me han hecho Monse y Fina, tal. Y yo qué sé si ellos ni se han dado cuenta. Si es que la mitad de las veces que ofendemos ni nos enteramos. Y si voy y pregunto, y si voy y me siento sin sospechar lo peor y digo, Monse, Fina, ¿qué ha pasado aquí? Esto, lo otro, tal. Y hablamos y nos entendemos y chao, y ya está. Y casi siempre es así de sencillo cuando nos proponemos seguir las indicaciones que el Señor nos da. En esto, pensad. Y la oración, ¿la recuerdas? Sigo en ella, ¿eh? No me he olvidado. Que vuestro amor abunde aún más y más, pero no cualquier amor, por favor, un amor con pleno conocimiento y discernimiento. ¿Por qué? Bueno, ¿para qué? Para que sepáis discernirlo mejor. Es interesante que Pablo dice que si no amas con discernimiento, no sabes elegirlo mejor. Tú dices, para tomar las mejores decisiones tengo que tener la información apropiada. Eso es lo que tú piensas. Que para tomar la decisión más sabia, lo que necesitas es información. Si tengo la máxima información posible y la más fina información posible, voy a tomar la mejor decisión. Eso no es lo que dice Pablo. Pablo dice que lo que necesitas es amor que abunde en discernimiento para tomar la mejor decisión. Está diciéndote que las buenas decisiones se toman desde el amor que entiende, el amor que sabe, el amor que discierne. Ahí se toman buenas decisiones.
No creas que solo con pura información vas a tomar buenas decisiones. Es como si fuera una hoja de cálculo. Y entonces vas a decir, la sabiduría que trae el Espíritu Santo no funciona como una hoja de cálculo. Si no amas genuinamente, no esperes tomar buenas decisiones. No lo esperes. Si lo esperas, eres un necio. Prefiero decirte lo que te molestes conmigo y que te vayas a tu casa pensando, por si acaso, es verdad, y lo mires en las Escrituras, por si acaso. Y sigue orando a fin de que seáis... ¿Por qué discernirlo mejor? ¿Por qué hay que saber discernirlo mejor? Para ser sinceros. O sea, si no discierno lo mejor, no soy sincero e irreprochable para el día del Señor. Resulta que cuando voy tomando malas decisiones, parece que la insinceridad campa a sus anchas en mi vida. Hay vínculos ahí que hay que rascar mucho y preguntarle al Espíritu Santo mucho para que nos ayude a entender estas cosas. Pero cuando voy tomando malas decisiones, parece que la insinceridad va corriendo por mi vida de una forma que me afecta. Llenos de todo fruto de justicia, que es por medio de Jesús, para gloria y alabanza de Dios. Es por medio de Jesús. Relájate. Vamos a bajar la tensión un poquito. Es por medio de Jesús. No pasa nada. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes, Lucía. Es Jesús el que lo hace. Tú no sabes cómo hacerlo. Yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo hago? No sé cómo hacerlo. Vamos a seguir el intento de amar y discernir y ser sinceros. No sabemos cómo hacer que nuestro amor abunde más y más. No sabemos. E intentamos forzar nuestras conductas para que nuestras conductas comuniquen amor. Y no está mal que hagas cosas externas. No es algo malo en sí mismo. Pero el cambio que el Señor provoca en ti, produce en ti, la transformación es interna, no es externa. Por eso Pablo habla de fruto. Es algo que Dios hace dentro de ti. Entonces, tu principal responsabilidad es no quererlo y no resistirte. Y no es poca cosa quererlo y no resistirte. De hecho, también es Filipenses el que nos informa de que es Él mismo el que produce en nosotros el querer y el hacer. Tú tienes que proponerte querer lo que quiere Él y no resistirte. Y si crees que eso se va a alinear con tu gusto, olvídate, porque el espíritu y la carne se enfrentan todos los días. ¿Vamos a aterrizar ya en la realidad? Si tú crees que, bueno, vale, voy a seguir esta indicación, me voy a ajustar, voy a intentar querer lo que quiere Dios para mí y no resistirme. Voy a orarle a ver si coincide, porque en el fondo anhelamos que coincida con nuestras propias ideas, con lo que nosotros querríamos que sea eso. Ya te informo que no va a ser así. Casi nunca, porque estamos lamentablemente gobernados muchas veces por la carne, por lo terrenal, por lo inmediato. Y el espíritu y la carne están constantemente enfrentados. El espíritu está todo el tiempo intentando rescatarte de tus impulsos. No estoy necesariamente hablando, como hablamos a veces del pecado, como de malo, 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 malo. No hablo de eso, porque fíjate que Pablo no dice, en esta oración no habla del mal, solo habla de lo bueno y de lo mejor. Quiere que nuestro amor abunde más y más para que discernamos, y no dice lo bueno, como en plan, como si no supiéramos qué es el bien y el mal y estuviéramos ahí, ¿me voy por el mal o me voy por el bien? No está hablando ni siquiera de eso, está hablando de tomar las mejores decisiones posibles en nuestras opciones para que de esa forma en Jesús Él sea glorificado y Él haga una obra en mí y su amor abunde y abunde en conocimiento, en discernimiento. Filipenses. Os quiero invitar a un par de cosas para que las penséis durante un mes. Bueno, algo para esta semana y algo para un mes, ¿vale? La invitación para de aquí a un mes, 15 de septiembre empezamos con Filipenses, ¿vale? Y vamos a pasar por todo el texto.
10, 12 semanas, no sé. Os voy a invitar a hacer un par de cosas old school. Hay que meter un término juvenil para involucrar a la peña. A la tropa, a la tropa. Te voy a invitar a hacer cosas que hay gente que hace, y con esto no quiero decir que eso sea mejor, quiero que entiendas bien lo que voy a decir. Te voy a invitar a traer una Biblia de papel, ese antiguo material. Voy a explicarme. No estoy diciendo que el papel sea mejor. Yo muchas veces subo aquí con mi Biblia con esto y leo aquí mi Biblia. No es un problema, te voy a explicar por qué. Un bolígrafo y algún lugar donde tomar notas. Y te voy a invitar a estar todos los domingos que estemos caminando por Filipenses, tomando tus propias notas. No las cosas que dice el tipo que está con el micro, no. Tú tomando, mientras escuchas al Señor, tus propias notas de lo que tú entiendes que el Señor está tratando contigo, de lo que te está hablando, toma tus propias notas. Y hazlo por 10 semanas. ¿Por qué os propongo esto? Creo que son 10 semanas. Porque estoy determinado a que como iglesia crezcamos en nuestra comunicación con Dios. Y muchos de nosotros estamos viviendo al día. Pero al día. Me explico. Porque vivir al día no parece malo. En la Biblia muchas veces dice, este es el día, hoy es el día, ¿no? Pues hoy es el día que tengo para hablar con Dios. ¿De qué me estás hablando? Hablo de que muchas veces tus impulsos emocionales en función de lo que hoy oyes o Dios trata contigo, te gobiernan hoy y mañana es otro día. Y ya me dirá algo mañana si quiere. Dios te quiere hablar en maneras que tú no imaginas, pero necesitas dominio propio. Y tenemos una frágil mente y quiero que pongamos en práctica también esto de en esto pensad. Entonces, si vamos a estar 10 semanas pensando en Filipenses, quiero que te preguntes honestamente, no porque el pastor lo dice, ¿verdad? Que participe quien quiera, yo solo invito. Yo quiero que tú digas, ¿por qué estas palabras para mí? ¿Por qué estas palabras de Dios para mí? ¿Qué quiere Dios conmigo con estas, no sé cuántas palabras son, estos 104 versículos? Vamos a decir que son 1000 palabras, ¿vale? ¿Qué quiere Dios conmigo con estas 1000 palabras? ¿Qué quiere? ¿Por qué las trae a mi vida ahora? Y que no sea lo que pase un domingo de forma impulsiva, sino que tú veas tomando notas de todo lo que va pasando, todo el diálogo que tienes con Dios todas esas semanas, y lo reflexiones a toro pasado también. No como lo que pasó un día, sino, oye, estos 3 meses, ¿qué está porque a veces cuando lo miras a toro... ¿Sabes cuando vives circunstancias y hasta que no han pasado no eres capaz de interpretarlas? Vives cosas, las vives, sales como puedes de ellas, y a toro pasado a veces piensas, Dios estaba aquí. En el momento no lo veía, ¿no? Pero Dios estaba aquí tratando con esto conmigo. Y ahora me doy cuenta. Muchas veces no te das cuenta porque no estás teniendo una buena comunicación con Dios. A veces no nos damos cuenta, ya está. Pero hay veces que tú podrías darte cuenta si estuvieras pendiente de lo que te dicen. Y la manera de estar pendiente a veces es... Entonces, es una invitación para todos a traer una Biblia de papel todas esas semanas para poder... sí, esto, sí, porque no dejaremos de ir Filipenses, para aquí, para allá, para aquí, para allá. Conoce el texto bien, márcalo o imprímetelo en papel. Yo cuando no quiero machacar mi Biblia, imprimo en papel todo Filipenses y raya para arriba, raya para abajo. Que te sirva para algo el texto, que lo hagas tuyo, que lo abraces. Bueno, os lo recordaré a principios de septiembre para el que quiera sumarse, ¿vale? Estar aquí todos en plan aula, tomando notas así. Claro, si luego no haces nada con las notas no valdrá para nada, también te lo digo, ¿eh? O sea, es un proceso, es un proceso. ¿A qué te invito esta semana? ¿Qué te invito ahora? A que nos sumemos a la oración que Pablo hace por esta iglesia. Creo que si Pablo ora esto, creo que él tenía discernimiento para entender de parte del Señor que eso era oportuno y necesario para esa iglesia en ese momento, pero a la vez, el Señor también es el que ha dejado esto escrito aquí también para nosotros. Creo que también es oportuno para nosotros ahora. Entonces, cuando Pablo centra su oración en rogarle al Señor
que nos dé abundante. ¿Sabes cuando te hacen una comida abundante? No solo comes, comes abundante. Es como que incluso piensas demasiado. He comido demasiado. Amor abundante. Abundante. Es como que sobra amor. Nunca sobra, pero la ilustración ayuda. Pero un amor que entiende, que discierne lo que está haciendo. No está dejándose llevar por ningún impulso. Es un amor decidido. De hecho, el centro del amor que mantiene a las personas juntas durante el tiempo es la decisión firme de amar. El amor no sostiene un matrimonio. El matrimonio sostiene el amor. ¿O tú te crees que cuando la gente se casa pasan 40 años locamente enamorados al sentido emocional, romántico de las cosas? No. Es un firme compromiso con el amor del matrimonio lo que mantiene el amor. Es muchas veces lo que lo rescata. No vas a poder vivir de devocionales. ¿Entiéndeme lo que estoy diciendo? Porque algunos luego pueden malinterpretar. ¿Está diciendo que no hagamos el devocional? No. Estoy diciendo que si mañana haces... A ver qué me dice Dios hoy. Te lo cojo, me voy al curro, a por ello. Y mañana dices, a ver qué me dice Dios hoy. Esto, bien. ¿Y es palabra de Dios? Sí lo es. Claro que lo es. Pero también depende de cómo tú la cojas. Depende si tú la... No, Dios, háblame claramente, yo quiero escuchar todo lo que tú tienes que decirme. No vamos a... Entonces, me gustaría que acabáramos con la persona que tenemos al lado orando esto. Y se te va a hacer difícil hacerlo con honestidad. No porque no seas honesto. Se te va a hacer difícil porque es que es una oración... Es que es compleja. Realmente que tú ahora te pares y digas, bueno, lo que deseo que pase aquí en esta iglesia local, cuando tú a lo mejor eres fruto del conflicto que tenemos, o del que tienes con el de al lado, o con el de más allá, o con los que tienen el pelo rubio, o tú sabrás, que tú realmente desees y no seas falso o falsa, que el amor abunde entre nosotros, implica cosas para ti. Entonces, óralo con el que tienes al lado en el mayor esfuerzo de sinceridad que puedas hacer. Como lo de antes. No digas, voy a orar por ti, si no lo vas a hacer. Por favor, eliminemos toda convención social que no nos ayude a vivir bien. O sea, las convenciones sociales, algunas están muy bien, pero otras nos están perjudicando. Entonces ahora, si vas a hacer el acto social de... ¿Sabes? Me han dicho, no, pues tú vas al lado y haz la oración que tú puedas hacer. Y deja que el de al lado haga la oración que pueda hacer. Y tú no eres quien para juzgar nada. Tú busca al Señor orar esto, por favor. No por su salud, no por su trabajo que no tiene. Esto. Señor, ayúdanos a tener más amor, abundante amor, abundante amor. Un amor que discierne lo que hace, que conoce lo que hace. Y con esto terminamos. La persona que tienes a un lado o al otro.